Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar, sobre todo si son amantes de las historias con ese toque de misterio, romance y por supuesto secretos. El título de hoy es Hande y Kerem, el secreto que a ella le encantó. ¿Suena intrigante? A mí me lo parece y créanme, hay mucho que desempacar aquí. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, porque cada semana traemos contenido fresco y fascinante para ustedes. Vamos a adentrarnos en este tema apasionante que gira en torno a dos nombres que evocan muchas cosas en el mundo del entretenimiento, Hande y Kerem. Ustedes probablemente los conocen, son dos figuras muy populares y la mención de sus nombres juntos, sumado a la idea de un secreto, inmediatamente nos hace pensar en una conexión especial, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de secreto es este? ¿Es algo personal, profesional, o quizás algo que construyó la narrativa de una historia que nos cautivó? Hoy vamos a explorar las posibilidades, a desgranar la información que tenemos y, lo más importante, a tratar de entender por qué este supuesto secreto resonó tanto, especialmente con ella, Hande. Podríamos estar hablando de la química innegable que existía entre Andercel y Kerem Bürsin en pantalla, esa chispa que hizo que miles de fanáticos alrededor del mundo suspiraran y se enamoraran de su relación ficticia. ¿Y si el secreto radicara precisamente en esa conexión tan palpable que traspasaba la pantalla y se sentía casi real? A veces los actores tienen una habilidad increíble para meterse en sus personajes, para vivir y sentir las emociones de una manera tan profunda que nos transmiten esa autenticidad. Y cuando esa autenticidad se combina con la química, el resultado es una magia que, como espectadores, nos atrapa irremediablemente. El secreto en este caso podría ser la receta secreta de esa química, esa mezcla perfecta de miradas, gestos, diálogos que hicieron que Sensei Kalkap se convirtiera en un fenómeno. Piensen en el impacto que tuvo su serie. Era una historia de amor que, si bien tenía sus giros y dramas, se sentía genuina. Y esa percepción de autenticidad para muchos era el verdadero secreto de su éxito. Hande, como protagonista, seguramente sintió esa conexión de una manera muy particular. El secreto que ella amó podría ser la forma en que su personaje, Eda, y el personaje de Kerem, Serkan, se complementaban, como sus diferencias creaban tensión y, al mismo tiempo, una atracción ineludible. Tal vez, ella amaba la forma en que Kerem la hacía sentir cómoda para explorar diferentes facetas de Eda, o cómo la energía de él potenciaba la suya en cada escena. El secreto podría ser esa colaboración artística, esa danza en el set donde ambos se apoyaban mutuamente para crear algo especial. Pero no nos quedemos solo en la ficción. A menudo, cuando hablamos de parejas de pantalla tan queridas, la línea entre la realidad y la fantasía se difumina un poco. Y es natural, porque los fans se involucran emocionalmente, desean que esa magia que ven en la pantalla también exista fuera de ella. Entonces, ¿podría el secreto ser algo más personal? Tal vez, durante el rodaje nació una amistad profunda entre Hande y Kerem. Una amistad basada en el respeto, la admiración mutua, y esa comprensión tácita que se crea cuando compartes tantas horas y tantas emociones intensas. Si este fuera el caso, el secreto que Hande amó podría ser la solidez de esa amistad, un refugio seguro en medio de la vorágine de la fama y el éxito. O quizás el secreto es algo más sutil, algo que solo ellos dos conocen, un momento íntimo o una conversación que fortaleció su vínculo de una manera especial. A veces los secretos más preciados no son grandes revelaciones, sino pequeños detalles que enriquecen la relación y la hacen única. Podría ser un chiste interno, una broma recurrente que solo ellos entienden, o un gesto de apoyo en un momento difícil. Estos pequeños tesoros, aunque invisibles para el mundo exterior, son los que construyen las conexiones más duraderas y significativas. Y si Hande amó ese secreto, significa que fue algo que valoró profundamente, algo que añadió una capa de calidez y profundidad a su experiencia. También es importante considerar el impacto que tuvo esta relación, tanto ficticia como real, en la carrera de ambos. Hande y Kerem se consolidaron como dos de los actores más populares de Turquía, y su trabajo juntos fue sin duda un trampolín para ambos. El secreto que ella amó podría ser el aprendizaje mutuo, el crecimiento profesional que experimentaron al trabajar juntos. Tal vez ella admiraba la dedicación de Kerem, su profesionalismo, o la forma en que él abordaba los desafíos del set. Y él, a su vez, podría haber aprendido de la frescura y el
Arisma de Ande. El secreto en esta perspectiva es la sinergia positiva que crearon, la forma en que se impulsaron mutuamente a ser mejores en su arte. Es fascinante cómo un título como este nos abre tantas puertas a la especulación y a la reflexión. El secreto que a ella le encantó. La frase "a ella le encantó" es clave. Implica que este secreto no fue algo que tuvo que ocultar o algo que la hizo sentir incómoda. Al contrario, fue algo que la hizo feliz, que la enriqueció, que disfrutó. Esto nos lleva a pensar en un secreto positivo, un descubrimiento, una vivencia que fue gratificante. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de un proyecto futuro o de una colaboración que se gestó durante su tiempo juntos, algo que ellos guardaron para sorprender al público. Si ese fuera el caso, Ande amaría la emoción de la sorpresa, la anticipación de compartir algo nuevo y emocionante con sus fans. El secreto, en este sentido, sería la semilla de una futura alegría compartida. Otra posibilidad es que el secreto tenga que ver con la forma en que manejaron la fama y la presión. El mundo del espectáculo puede ser agotador, y tener a alguien a tu lado que entiende por lo que estás pasando es invaluable. Quizás el secreto era una estrategia conjunta para mantener los pies en la tierra, para proteger su vida privada, o para lidiar con las expectativas de los fans de una manera saludable. Si Ande amó este secreto, significa que encontró en Kerem un aliado, alguien que la apoyaba y la protegía en este viaje tan particular. Y no podemos obviar la posibilidad de que el secreto sea simplemente la profunda conexión humana que se forjó entre dos personas que compartieron una experiencia vital importante. Los rodajes largos y las giras promocionales son como microcosmos donde se desarrollan relaciones intensas. Si la amistad entre Ande y Kerem evolucionó a algo más profundo, una conexión que apreciaron y valoraron, entonces ese sería el secreto que ella amó, un vínculo genuino que trascendió la pantalla y el trabajo. Lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras es esa mezcla de realidad y ficción, de lo público y lo privado. Los fans aman ver a sus actores favoritos brillar, y cuando hay una conexión que parece tan real, es difícil no dejarse llevar. El secreto que Ande amó en última instancia, nos habla de algo que la hizo sentir bien, que la hizo disfrutar de esa etapa de su vida y de su carrera. Podría ser, incluso, que el secreto fuera la forma en que supieron desconectar cuando era necesario, encontrar momentos de paz y normalidad en medio del caos. Quizás compartieron hobbies o encontraron refugio en actividades sencillas que los mantenían anclados. Ese tipo de secretos, los que nos devuelven a la tierra, son muy valiosos y, sin duda, algo que Ande habría adorado. En resumen, hemos explorado varias facetas de lo que podría ser el secreto que a ella le encantó de Ande y Kerem. Hemos considerado la química en pantalla, la amistad, el crecimiento profesional, posibles proyectos futuros y la gestión de la fama. Lo que queda claro es que, independientemente de la naturaleza específica del secreto, fue algo que tuvo un impacto positivo y significativo en Ande, algo que valoró y disfrutó profundamente. La belleza de estas narrativas es que nos invitan a reflexionar sobre las conexiones humanas, sobre la magia que se puede crear cuando dos personas talentosas y compatibles trabajan juntas, y sobre cómo incluso en el mundo de la farándula, los momentos más valiosos pueden ser los secretos compartidos. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy explorando este intrigante título. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya dado algo en qué pensar. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría ser este secreto? ¿Tienen alguna teoría? Por favor, no duden en compartir sus ideas y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, siempre aportan perspectivas geniales. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o les ha entretenido, les agradecería enormemente si pudieran regalarnos un me gusta. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Además, si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en compartir este vídeo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Únanse a nuestra comunidad. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.